Una alegría encontrarnos en la casa de Dios. La verdad que tenemos un sábado lleno de visitas. Aquellos que nos están escuchando en la radio. Está la iglesia bastante colmada, así que queremos mandarle un saludo a los que nos escuchan en la radio. Y la verdad que esta semana me ha tocado escuchar muchos testimonios del poder y de la influencia de la radio. Así que cómo no mandarle un saludo a los que nos escuchan en la radio. Invitarlos el próximo sábado, como decía Iván, acá a Islas Malvinas, 8:57 a las 9:30 horas, nuestra escuela sabática, y a las 11 horas nuestro sermón. He escuchado el testimonio de Irlis esta semana. Ella vino sola a la iglesia adventista por la radio, solamente por la radio. Escuché el testimonio de Pelusa también, y ella vino a la iglesia solamente por la radio. Y en la escuela sabática decíamos por la radio y el Espíritu Santo. Así que cómo no saludar y felicitar a todo el equipo de la radio que cada sábado transmiten, trabajan en la semana para que en Neuquén tengamos esta radio. Y la verdad que es un milagro, porque si ustedes recordan, no sé si recuerdan, pero acá en el valle no había nada. La iglesia era realmente muy pobre acá en el valle. Yo recuerdo cuando era chico, no había nada. Y hoy ver tantos recursos de la iglesia, tanta influencia de la iglesia adventista aquí en la zona, para mí, les digo la verdad, es un orgullo y un privilegio. Y a veces cuando digo que la iglesia está llena, a veces algunos me miran y dicen, ¿cómo que la iglesia está llena? Para mí está llena. Yo recuerdo cuando apenas nos mudamos de la capilla acá, había 3 bancos nomás con 6 personas. Así que cuando los veo a todos ustedes, digo, para mí la iglesia está llena. Por eso siempre digo que la iglesia está llena. Así que es un privilegio y un orgullo estar aquí sirviendo al Señor en su iglesia. Vamos a estudiar esta mañana una historia que se ha llevado al cine, se ha llevado a Hollywood. Muchos han escuchado de esta historia, pero hoy vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios acerca de esta historia. Es muy conocida la historia. Para mí es la historia preferida de la Biblia, es la historia más fascinante que hay en la Biblia. Y para mí es un privilegio y un honor y algo hermoso haber preparado este sermón, porque es la historia más fascinante que hay en la Biblia. Es una historia de aventuras, de valentía, y es una historia donde uno ve el poder de Dios. Y es tan fascinante que hasta el mundo secular habla de esta historia. Me estoy refiriendo a la historia de David y Goliat. Y esta mañana quiero leer con ustedes la historia, pero desde el ángulo de todas las pequeñas batallas que David tuvo que ganar y enfrentar antes de presentarse con Goliat. Siempre leemos la historia de la pelea entre David y Goliat, pero hoy vamos a leer y estudiar un poquito los momentos previos a los que David se enfrenta con Goliat. ¿Qué le pasó a David antes de enfrentar a Goliat? Saben que hay un versículo muy llamativo que me llevó a preparar este sermón, que fue una prueba muy dura que recibió David antes de pelear con Goliat. Y él la superó. Cuando estudiemos la historia de David y Goliat, pensemos en 2 cosas. Una que es un símbolo del conflicto cósmico que estamos viviendo hoy en nuestros días. Es una historia que se refiere al conflicto entre el bien y el mal. Entonces, cuando la leamos, recordemos que todo esto es una lucha espiritual que está reflejada en esta historia. David y Goliat. Miren, vamos a 1 de Samuel capítulo 17. Y un segundo aspecto a recordar que les estaba diciendo es tener presente que antes de la victoria final de vencer a Goliat,
David tuvo que pasar por pequeñas victorias. Y de esto vamos a estudiar esta mañana. ¿Cuáles son las victorias que tú tienes que pasar, que yo tengo que pasar, antes de vencer a Goliat? ¿Cuáles serán? Están todos en 1 Samuel capítulo 17. Vamos a inclinar el rostro para orar una pequeña oración para pedir una vez más la iluminación de Dios. Padre Santo, aquí estamos ante tu palabra, escrita por los profetas, por tu Santo Espíritu. Y es este mismo Espíritu Santo, Señor, que hoy te pedimos, obra en nuestros corazones, obra en nuestras mentes, nos motive a aceptarte, a tomar decisiones y a entender plenamente tu voluntad. Oramos por tu presencia, de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1 al 3. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra. Se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se reunieron. Acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Versículo 3. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, quedando el valle entre ellos. ¿Se imaginan aquí los dos ejércitos enfrentados? ¿Qué había en el medio de ellos? Un valle. Estaban Israel y Saúl y los filisteos allá enfrente. ¿Se imaginan esto? Y un valle en el medio. Y dice que estaban así enfrentados. Dice que nadie quería dar el puntapié inicial, porque el que daba el puntapié inicial tenía todas las de perder. ¿Qué pasaba si alguno se animaba y bajaba al valle para enfrentar al otro ejército allá arriba? Estrategia de guerra. El que bajaba fácilmente era sorprendido por los otros bajaban muy rápido y prácticamente liquidaban a todo el ejército. Así que nadie se animaba a bajar porque es más fácil bajar que subir. Estaban enfrentados estos dos ejércitos en medio de un valle. ¿Se imaginan la escena? Y dice el versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín llamado Goliat, oriundo de Gat, que medía 6 codos y un palmo de altura. En estas estrategias de guerra, era cultural de esos momentos de guerra, había un valle en el medio y nadie se animaba a dar el paso inicial para atacar al otro ejército, que se mandaban mensajeros y decían, bueno, ¿cómo definimos esta guerra? Y una de las estrategias de definir esta guerra era decir, bueno, que pelee el mejor de ustedes contra el mejor de nosotros. El ganador será el vencedor y el perdedor será esclavo del vencedor. Entonces todo esto evitaba un costo muy grande de derramamiento de sangre y de muchas vidas. Entonces esta es la estrategia. Y acá había un paladín que, ¿cómo se llamaba? Goliat. ¿Cuánto medía Goliat? 3 metros. Imagínense alguien como yo, el doble. El doble. El doble de espalda, el doble de pierna. ¿Era temible Goliat? Temible. Y miren cómo estaba Goliat, el versículo 5. Llevaba un casco de bronce en su cabeza y vestía una coraza de malla
La coraza pesaba 5.000 ciclos de bronce. Tenía una coraza, imagínense un hombre de 3 metros, con una coraza, dicen que era una malla, que era como una escama, que protegía todo su pecho, y esa coraza pesaba casi 60 kilos. Miren, yo le iba a pedir a Diana que me ayudara, los estoy viendo de acá, mira, me olvidé de pedírtelo. Estoy viendo acá unos tachos allá de pintura, que si no me equivoco, cada tacho de pintura de esos pesan 20 kilos. Nosotros con nuestro trabajo estamos muy acostumbrados a levantar tachos de 20 kilos. Y les aseguro que levantar 2 tachos, una persona de 20 kilos, estamos hablando de 40 kilos, es realmente difícil. Es más, muchas veces los ponemos en el autoelevador y que lo lleve el autoelevador, porque una persona llevando 40 kilos no llega ni de aquí hasta allá. Y si llega, llega con la lengua afuera. Imagínense Goliat 60 kilos en su pecho. 60 kilos. Mirando al pueblo de Israel. El paladín. Y dice el versículo 6, en sus piernas tenía canilleras de bronce y una jabalina de bronce a la espalda. Totalmente armado Goliat. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro y delante de él iba su escudero. La lanza de Goliat, la punta, pesaba 7 kilos. ¿Era de temer Goliat o no? ¿Quién le hacía frente a Goliat? Un hombre de 3 metros de altura, totalmente cubierto, con jabalina, con espada, con escudero. ¿Quién le iba a hacer frente a Goliat? La fuerza de Goliat era gigante, gigante. Miren el versículo 8. De paso, quiero que sepan en toda esta historia qué es el símbolo Goliat. ¿Qué significa Goliat? Goliat es el símbolo de Satanás. Y Goliat es el símbolo del pecado. Satanás y el pecado pueden parecer invencibles en tu vida, en mi vida. Por mucho tiempo. Dice que el pueblo de Israel estuvo 40 días enfrentado a Goliat y nadie se animaba. Por muchos años de tu vida, de mi vida, Goliat puede parecer invencible. El pecado. Goliat. Dice el versículo 8. Goliat se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Ahí está la estrategia. Uno que venga contra mí. Y se va a dirimir esta batalla. Si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo puedo más que él y lo venzo, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Hoy yo he desafiado, añadió el filisteo, al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Al escuchar Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. ¿Vieron las palabras de Goliat? Si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo puedo más que él y lo venzo, vosotros seréis nuestros siervos.
Quiero que me acompañen en 1 de Juan capítulo 3, verso 8. Dejamos marcado por ahí. 1 de Juan 3, 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. La fe de Jesús tiene una pregunta cuando habla acerca del pecado que dice: ¿a quién se somete el pecador cuando peca? ¿Vieron cómo Goliat dice: si yo venzo, ustedes me van a servir? Y si ustedes vencen, ustedes nos van a dominar. Está hablando del pecado. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es ¿de quién? ¿A quién se somete? ¿De quién es siervo? Del diablo. Mucho tiempo en nuestra vida podemos estar siendo siervos de Goliat. Él vence en nuestra vida. Y dice el versículo: porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Quién es el que puede deshacer y vencer a Goliat? Jesús. ¿Puede deshacer las obras del diablo Jesucristo? ¿Puede vencer Jesucristo? David es un símbolo de lo que Dios puede hacer en nuestra vida, completamente. Y dice Romanos capítulo 6, versículo 14, Romanos 6:14. Dice Romanos 6:14: el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Será que el pecado se va a enseñorear de mí? ¿O voy a ser como David y voy a vencer a Goliat? ¿Qué está pasando hoy en tu vida? ¿O qué está pasando en mi vida hoy? ¿Será que el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia? Nosotros nos podemos enseñorear del pecado por la gracia de Dios. Y te voy a preguntar, ¿cuál es tu Goliat? ¿Cuál es ese pecado que te ha acompañado por tantos años en tu vida y que a veces dice: es invencible, es imposible? Así estuvo el pueblo de Israel 40 días diciendo: es imposible vencer a Goliat. ¿Con qué estás luchando? ¿Cuál es tu Goliat? Por tantos años. Dice que el pueblo de Israel, cuando estaba por entrar a la tierra prometida, mandó unos espías. ¿Y quiénes vinieron? ¿Se acuerdan? Con una información: hay gigantes, no se puede. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Le faltó fe, marcha atrás y 40 años en el desierto. Vamos a 1 de Samuel nuevamente. Capítulo 17. Vamos a aprender algunas cosas aquí, unas lecciones. 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 16.
Primera de Samuel 17, 16. Salía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante ¿cuánto tiempo? 40 días. ¿Ustedes se imaginan 40 días el filisteo Goliat diciéndole, mándenme a uno de ustedes para ver cómo se dirime esta batalla? Ni Saúl, ni los hermanos de David, ni ninguno, dice acá. Porque dijo Isaías a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, llévalos pronto al campamento a tus hermanos, estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, fíjate si tus hermanos están bien y trae algo de ellos como prenda. ¿Saben? Acá hay una primera lección. La primera lección que podemos sacar de la vida de David antes de enfrentar a Goliat es que su padre le dio una aparente, sencilla, sin importancia, misión. Llévale estos panes a tus hermanos y traeme un informe de cómo están. ¿Qué hubiera pasado si David desobedecía esta misión? ¿Se hubiera enfrentado a Goliat? Primer lección antes de enfrentar a Goliat. Dios te dará en tu vida pequeñas misiones. Cúmplela con entusiasmo y con fidelidad. Dios te va a dar pequeñas misiones en tu vida. No las trates de sencillas o de que son de poca importancia. Cúmplelas con fidelidad y con entusiasmo, porque eso te van a preparar para enfrentar a Goliat. Muchas veces uno en la iglesia escucha, ay, a mí me dieron esta pequeña actividad o esta pequeña cosa. Cúmplela con entusiasmo y fidelidad, porque Dios está ahí y Dios te ha dado esa misión, porque te está preparando para una gran misión, que es enfrentar a Goliat. Primera lección, David, con su misión y humildad, fue y cumplió esa aparente sencilla misión y sin importancia. Ve a tus hermanos, llévale la comida y bueno, traemos un informe de cómo están. Primera lección, antes de enfrentar a Goliat, cumple las misiones sencillas de la vida que Dios te manda, con entusiasmo y con fidelidad. Segunda lección, la fe de David. Primera de Samuel capítulo 17, versículo 23. ¿Qué dice el versículo 23? Mientras hablaba con ellos, con sus hermanos, aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, llamado Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre la fila de los filisteos diciendo las mismas palabras y lo oyó David. Cuando David estaba entregándole las comidas, David pudo ver este espectáculo. Allí apareció el paladín. Y dice que David, en el versículo siguiente, todos los hombres de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y sentían gran temor. David veía este espectáculo. Dice que los hombres de guerra huían de su presencia con temor. Y el versículo 25, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Me hace acordar cuando los chicos se están por pelear y dicen, ¿vos viste lo que es eso? Pero ni se te ocurra pelear con ese. Alguna vez los chicos dicen, no se te ocurra pelear con ese, mirá lo que es. Parecen los chicos que dicen, acá dice la pregunta,
¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Impresionante lo que es. ¿Quién podrá contra Goliat? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que lo venza, decían esta gente, ¿no? El rey le proporcionará grandes riquezas. Y miren lo que le va a dar. Le iba a dar lo que cualquier padre no quiere dar, pero dice, Saúl se le iba a dar. Dice acá, le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Imagínense las ganas que tenía Saúl de vencer a Goliat, que dijo, aquel que lo venza, yo le voy a dar mi hija. Y le voy a eximir de todos los tributos. Saben que Saúl era el que tenía que pelear contra Goliat. Él era el que tenía que ir. No nos olvidemos más atrás la historia de cómo Saúl es elegido rey. Era de un gran porte Saúl, era un hombre de guerra. Pero él estaba así. Entonces ofreció una gran recompensa al que se animara, porque sabía que el que se animaba le iban a cortar la cabeza. Y dice el versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venza a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Escuchen estas palabras. Escuchen estas palabras. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Amén. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque al Dios de los escuadrones del Dios viviente? ¿Y saben cuál es la segunda lección? La fe en Dios te dará una perspectiva diferente de todas las cosas. Cuando los otros vean un gigante, tú vas a ver un incircunciso filisteo, un hombre a vencer. La perspectiva de un asunto puede marcar la diferencia. Por eso te invito a que aceptes a Dios en tu vida y tengas fe en Jesús. Porque Él te va a ayudar en cada asunto de tu vida a ver las cosas diferentes. Cuando todos vean a un gigante, tú vas a ver a un incircunciso filisteo que provoca a los escuadrones de Israel y un simple ser humano a ser vencido. La fe en Dios, conocer a Dios, aceptar a Cristo en tu vida, te va a dar una perspectiva diferente de las cosas de la vida en todos los asuntos de la vida. ¿En todos? Sí, en todos los asuntos de la vida. La fe en Dios te va a dar otra perspectiva de las cosas. Porque donde todos veían un gigante, David vio un filisteo incircunciso, bravucón, que está provocando los escuadrones de Israel. Segunda lección. La fe en Dios te dará una perspectiva diferente en todos los aspectos de la vida. Cuando todos vean una tormenta, cuando todos vean las olas, cuando todos vean oscuridad, cuando todos vean horror, tú vas a ver a Jesús al timón del barco dirigiendo la embarcación y tú no vas a temer. La fe en Dios nos va a dar una perspectiva diferente de todas las cosas, de todas. Tercera lección. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 28. Este fue el texto bíblico que a mí me motivó a preparar este tema. Yo cuando leí esto dije, wow, este David es impresionante.
Primera de Samuel 17:28. Acá David tuvo la primer prueba antes de enfrentarse con Goliat. La primer prueba. Miren lo que dice acá. Al oírlo hablar así con aquellos hombres, Eliab, su hermano mayor, el primogénito. ¿Será que David admiraba al primogénito? ¿Quién le estaba hablando? Vieron que los hermanos más chicos siempre seguimos al más grande, como que el admirar, el seguir, al escuchar. ¿Quién le habla acá? El hermano más grande. El que te va a decir lo que tenés que hacer. Y miren lo que le dice el hermano más grande. Su hermano mayor se encendió en ira contra David y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Has venido para ver la batalla. Terrible el desánimo. Dijo, ¿qué haces vos acá? Anda a cuidar tus ovejitas, las pocas ovejas que tenés. Y aparte yo conozco cómo sos vos. Yo conozco cómo sos vos. Conozco de tu soberbia y la malicia que hay en tu corazón. Tremendo. ¿Saben que la primera prueba es enfrentar a tu familia? ¿Has pasado esa prueba antes de enfrentar a Goliat? ¿Pasar la prueba de tu familia? ¿Saben que David la pasó? Yo no la pasé una vez. Tu familia puede preguntarte, ¿qué haces en esa iglesia? ¿Qué haces ahí en esa iglesia? Tu familia se puede burlar de lo que haces en la iglesia. Tu familia te va a juzgar por cómo eras sin Dios. Te va a decir, vos qué haces en la iglesia. Si vos viste lo que sos vos, yo te conozco cuando... Satanás va a utilizar tu familia para resaltar todos tus defectos de carácter. ¿Y quién los conoce? ¿Quién te conoce? Ellos te conocen. Entonces, todos tus defectos de carácter. La familia. Y acá estaba el hermano diciéndole todo lo que era David. ¿David era así? ¿Era David así? ¿Qué pensaba Dios de David? Vamos ahí, miren, quiero que me acompañen en Primera de Samuel capítulo 13, versículo 14. Primera de Samuel 13, 14. Le voy a pedir a Iván que me ayude acá con la lectura, le voy a dar el micrófono. Primera de Samuel 13, 14. ¿Qué opinaba Dios de David? Primera de Samuel 13, 14 dice, pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Gracias, Iván. Acá está hablando de David. Jehová ha escogido un hombre conforme a su corazón. ¿Quién era David? Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Tenía razón su hermano? Muchas veces tu familia va a tener una perspectiva tuya, pero Dios tiene otra. ¿Saben que esta prueba muchas veces no la pasamos? Les voy a contar una batalla perdida que yo tuve en mi vida. Dios después te pone la misma prueba más adelante y te da la misma oportunidad y podés ganarla. Amén. Dios te va a poner una prueba en tu vida. Si no la pasás, más adelante te va a poner la misma, que vas a tener que pasarla. Y Dios te da la oportunidad de hacerlo. Cuando yo tenía 18 años, le dije a mis padres,
Saben, quiero estudiar teología para ser un pastor. Y saben la contra que tuve de mi papá, de mi mamá y de mi hermano mayor. Estuvieron 3 meses, ¿viste esos meses de verano que estás decidiendo qué hacer? Esos 3 meses de verano me tiraron abajo todo. Me dijeron de todo, de todo. Vos no podés, vos estás loco, vos te pasa algo en la cabeza, vos estás chiflado. Tantas cosas, fue tanto el desánimo que dije, capaz que estoy chiflado, dije. Vieron que, porque te lo están diciendo toda tu familia, todo el tiempo, decís, capaz que estoy loco. Entonces desistí y dije, bueno, voy a estudiar otra cosa que me guste también, pero que me dé la posibilidad de trabajar en la iglesia. Entonces estudié administración de empresa y dije, Señor, voy a dedicar mi vida, mi don, a tu iglesia igualmente, con lo que me has dado, con mi estudio, con lo que sea. Y Dios se encargó de ponerme la misma prueba más adelante y gracias a Dios la superé. Pero no es fácil pasar la prueba de David, porque que se te burlen, que te digan lo que le decían acá. Pero David, ¿qué hizo? Miren David lo que era. Versículo 29. ¿Qué he hecho yo ahora? ¿Qué le pasa a este? No es este mero hablar. Qué impresionante, David. No es este está hablando pavada. ¿Qué sabe él de mi relación con Dios? ¿Qué sabe Eliab de mi relación con Dios? Este es un mero hablar, dijo David. ¿Qué sabés vos de mi relación con Dios? Y dijo así, David, y apartándose de él, se dirigió a otros y les preguntó de igual manera, bueno, este está hablando pavadas, me voy a ir a hablar con otro. Y el pueblo le dio la misma respuesta de antes. ¿Saben? Tercera lección. Antes de vencer a Goliat, debes casarte con Jesús. Antes de vencer a Goliat, tu amor supremo tiene que ser para con Dios. Tiene que superar tu amor por tu madre, por tu padre, por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa. Porque miren lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 37. Le voy a pedir a Claudio que me ayude. Le voy a dar el micrófono. Mateo 10, 37. Dice Mateo 10, 37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. No se trata de que vos no honres a tu padre y a tu madre, sino que en tu corazón, tu amor supremo sea por Dios. No se trata de que dejes huérfano a tu hijo, que digas, no, yo amo más a Dios y lo dejes tirado, sino que tu amor supremo sea mayor por Dios que por tu hijo. Para vencer a Goliat, tienes que casarte con Jesús. Otra lección. Primera de Samuel 17, 33 y 34. Primera de Samuel 17, 33. Dijo Saúl a David, ¿quién le habla ahora? Segunda prueba. Primero el hermano. ¿Y ahora quién viene? Viene el rey. Viene el rey. Viene Saúl. Y le dice, segunda prueba, ¿qué le dice? Tú no podrás. Tú no puedes ir contra aquel filisteo y pelear con él. Tú no puedes.
porque eres un muchacho, mientras que él es un hombre de guerra desde su juventud. Tú no puedes. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león, un oso, y se llevaba algún cordero de la manada, y ahí sigue hablando, ahora vamos a seguir leyendo. Pero primero, ¿qué pasó? Saúl, ¿qué le dijo? Tú no puedes. Yo acá anoté cuarta lección. Cuarta lección que sirve para nuestra iglesia. No esperes a que el otro lo haga. Tal vez tiene un rol institucional, tiene un rol que compete que lo haga, pero no esperes a que lo haga. Si Dios trae en tu corazón hacerlo, ve y hazlo. Porque Dios te pide valentía y osadía y pone en tu corazón hacerlo. No esperes a que el rey lo haga, porque el rey muchas veces no lo va a hacer por falta de fe y por falta de valentía. No esperes que el otro lo haga. Cuando Dios te pide hacerlo, salí de la fila, salí de cuidar las ovejas y hacelo porque Dios te lo está pidiendo a vos y el rey no lo está haciendo. No esperes que el otro lo haga. Y la última lección, la lección número 5, quiero leer con ustedes el versículo 34. Miren qué interesante. Y acá viene la mayor hermosa de las lecciones. David respondió a Saúl, leo de vuelta: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león, un oso, y se llevaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y se lo arrancaba de la boca. Y si se revolvía contra mí, le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. Era un luchador, David. Te quiero ver ahí luchando con los leones y con los osos. Y dice que si se hacía, como decimos nosotros, si se hacía el loco, le agarraba la quijada y se la revoleaba por ahí. Y dice el versículo 35, el 36, ya fuera león o fuera qué, no le importaba nada. Venía un león, lo agarraba, venía un oso, era lo mismo para él. ¿Qué tal? Y dice, tu siervo, ¿qué hacía? Lo mataba. No quedaba vivo, era león, era oso. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Donde todos veían un gigante, ¿qué veía David? Un muñeco, un animal, un pequeño animal que ya había matado a varios de ellos. Y dice el versículo 37, Jehová, añadió David, dijo, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también, ¿qué? Me librará de manos de este filisteo. Dijo Saúl a David, lo convenció, ve y que Jehová sea contigo. Y yo subrayo una quinta lección. Antes de pelear con Goliat, recuerda y tienes que tener en tu haber batallas que el Señor ha peleado contigo y tú las ganaste. Porque Él le recordó a Saúl todas las batallas que había peleado anteriormente y que Dios había vencido. Y si Dios venció contra el león y contra el oso, Dios va a vencer contra este filisteo incircunciso. ¿Tienes batallas donde el Señor ha vencido en tu vida que puedas traer a la memoria antes de pelear contra Goliat? Tienes que tener batallas donde vos digas, Señor, tú alguna vez me has librado de acá y me vas a librar contra Goliat. ¿Quieren que les cuente una batalla que yo tuve cuando era chiquito? Por eso amo esta iglesia y sirvo a esta iglesia y sé que es la iglesia de Dios por este testimonio que les voy a contar. Cuando yo tenía 18 años, 19 años, cuando dije, bueno, no estudio teología, me había quedado con tantas ganas de hacer algo en la iglesia que dije, bueno, me voy a ir a colportar. Fui a estudiar administración de empresas, pero el primer verano que pude dije,
me voy a anotar en la escuela de colportaje. Así que me anoté ahí en Buenos Aires, en la escuela de colportaje, para ir a colportar a los polvorines. Fuimos a parar ahí al colegio secundario Los Polvorines. Estuvimos ahí y empezamos la campaña. Y todas unas 2 semanas de capacitación, de cómo era la presentación. Bueno, yo muy entusiasmado. Pero la primera semana empecé a ver algo raro. Justamente en el liderazgo, en el líder. Y era algo muy raro que percibía yo que algo raro había. Y uno, no sé si les pasa, pero uno siente la presencia de Dios o no. Uno siente que está el Espíritu Santo o no. Y yo sentía que ahí no estaba la mano de Dios. Y esa campaña no vendía libros, iba mal, las cosas no andaban bien, muy poca espiritualidad. Y yo un día salí y dije, no, algo raro pasa acá. Y un día salí a caminar y dije, salí a vender libros, pero sentí en un corazón una amargura, porque recién empezaba la campaña y dije, esto no era lo que esperaba, algo está pasando acá. Y saben que hice una oración esa tarde, me acuerdo, que le dije, Señor, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando en esta campaña? ¿Qué pasa con el líder? Hay algo raro acá. Dios mío, por favor, intercede, ayúdanos a que esta campaña sea una campaña de éxito. Hay algo que no está bien, Señor. Destapa la olla. Hay algo raro acá. Y oré y le pedí a Dios que bendijera esa campaña, que algo hiciera el Señor. Yo veía muchas cosas raras en el líder. Saben que al otro día de esa oración, al otro día, la otra noche, estábamos todos durmiendo en el colegio y vinieron 2 autos a las 2 o 3 de la mañana, prendieron las luces y lo agarraron al líder, pero les digo que casi que lo agarraron de los pelos. Lo agarró el pastor Zambelli, era presidente de la ABO, de la Asociación Bonaerense. Lo agarraron al líder y se lo llevaron en el auto y todos quedamos, wow, ¿qué pasó acá? Todos quedamos, ¿qué ocurrió con este hombre? Bueno, resulta que este señor, este muchacho, yo era uno de los mayorcitos de esa campaña y uno de los chicos había notado intentos de abuso sexual y había colocado una prueba, agarró, ¿se acuerdan los Walkman? Este chico se fue a dormir con un Walkman y lo grabó a este tipo intentando abusar sexualmente de él, grabó las palabras, grabó lo que le pedía, grabó lo que le decía. Impresionante. Ese chico no me olvido más, muy inteligente. Lo grabó todo lo que estaba ocurriendo en la campaña y se lo llevó a los pastores y le dijo, miren, este hombre está intentando abusar sexualmente de los niños acá. Después encontramos fotos, porque me las mostraron, y era trans. De día era una cosa, de noche era otra. Al otro día trajeron un nuevo líder de campaña. Y esa campaña se transformó en una de las mejores campañas de la Asociación Bonaerense. Se vendieron libros, fue otro clima, otro ambiente. Esa fue una batalla espiritual donde yo vi la mano de Dios. Y donde vi que Dios, pase lo que pase, guía a esta iglesia. Pase lo que pase. Porque pasan cosas feas. Porque el enemigo está contra esta iglesia. Pero así todo, pase lo que pase, Dios se encarga de poner las cosas en orden. Y ahí aprendí que esta iglesia está guiada por Dios. Y esa fue una batalla que me quedó marcada en mi vida, porque luego, en mi vida de servidor de anciano, he tenido batallas que siempre recordaba, Señor, esta es tu iglesia, y tú lo vas a solucionar con oración. Dios soluciona las cosas con oración, porque esta es su iglesia.
Quinta lección. Antes de pelear con Goliat, trae a la memoria las pequeñas batallas que Dios ganó en tu vida. ¿Peleaste con un león? ¿Peleaste con un oso? Vas a poder pelear contra el incircunciso de Goliat. Vas a poder. Pero tienes que tener la experiencia pasada, haber vivido en tu vida que Jesús puede, con esto, con lo otro. Pero la batalla más grande es contra Goliat. Ese pecado que no te deja, ese pecado que te mantiene 40 días enfrentado ahí a Goliat, que no le podés hacer frente. Pero vamos a la batalla final. Salmos 1 de Samuel capítulo 17 versículo 40, ya terminamos. Salmos 17, 40. Esta es la historia más linda de la Biblia. Luego tomó en la mano su cayado y escogió ¿cuántas piedras? 5 piedras. Qué llamativo, ¿no? Escuché un sermón que hablaban de los eruditos de la teología que decían, ¿saben por qué eligió 5 piedras David? Porque dice que Goliat podía tener 4 hermanos. Y cuando lo matara Goliat, sabía que los hermanos iban a saltar por él. Tenía 4 piedras preparadas, una para cada uno. Qué grande David, ¿no? Y dice, lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y con su onda en la mano se acercó ¿a dónde? Al filisteo. Lo voy a enfrentar. El filisteo fue avanzando y acercándose a David, precedido de su escudero. Cuando el filisteo miró y vio a David, no lo tomó en serio, porque era apenas un muchacho rubio y de hermoso parecer. El filisteo dijo a David, ¿soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? Y maldijo a David invocando a sus dioses. Y el versículo 44. Dijo luego el filisteo a David, ven hacia mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Y quiero hacer una pregunta ahora. ¿Con qué arma venció David a Goliat? Muchos dicen con una honda, con una piedra. ¿Con qué arma? Tú vienes a mí con lanza y jabalina, con espada, pero yo voy contra ti, ¿con qué arma? En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. ¿Cuál era el arma de David? En nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Amén. Ese era el arma de David. No era la gomera, no era la piedra, porque David le describe, tú vienes con la lanza, con espada, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esa es mi arma. ¿Con qué vas a vencer a Goliat en tu vida? ¿Con qué vas a vencer a Goliat en tu vida? En el nombre de Jesús. Y dice el versículo 46, Jehová, miren la fe de David, Jehová te entregará hoy en mis manos. ¿Tenía fe David? David lo midió y le dijo, Jehová te va a entregar hoy en mis manos. Qué feo, ¿tenía fe o no? Qué fe la de David. Yo te venceré y te cortaré la cabeza. Esta es una profecía también que se cumple. ¿Se acuerdan que hablamos en la introducción que esto es un símbolo del conflicto cósmico? La serpiente te herirá en el calcañar, pero tú la herirás en la cabeza. Yo te voy a cortar la cabeza, le dijo a Goliat. Satanás es un símbolo del pecado, Goliat es un símbolo del pecado y de Satanás.
Y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Y miren lo que dice el versículo 48. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Ustedes se imaginan en este valle el filisteo David, y dice que David corrió a la línea de batalla. Y miren lo que hizo. Metió David su mano en la bolsa, tomó de allí, ¿cuántas piedras? ¿Cuántas piedras? Una piedra. Metió David en su mano, tomó una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó a tierra sobre su rostro. ¿Cuántas piedras necesita Dios para vencer a Goliat? Una piedra. Y yo quiero decirle a cada uno de nosotros, dejemos de probar. Dejemos de probar. Dios no necesita tantas pruebas. Si lo seguimos a Él, es una piedra. Yo veo mucha gente que se equivoca, que va para un lado, que va para el otro. Si seguís a Dios, es una sola piedra. Dios no erra al blanco. Si pones tu noviazgo, si pones tu vida en las manos de Dios, Él no erra. Él necesita una piedra. Ahora, cuando vos no pones a Dios en tu vida, estás probando con acá, estás probando con allá, estás probando allá. Porque Él solamente necesita una piedra. Por eso es tan importante poner a Dios en nuestras vidas. Porque Él es eficaz y Él tan solo necesita una piedra. No necesitas andar probando. Cuando vos pones tu vida en las manos de Dios, Él se va a encargar de que sea una piedra. Y miren lo que ocurrió, el versículo 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra. Hirió al filisteo y lo mató sin tener David una espada en sus manos. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo. Estaba así medio bombado, ¿no? El filisteo estaba ahí tirado. Y ni había podido sacar su espada el filisteo, porque dice que tomó su espada. ¿Con qué espada lo mató? Con la espada de Goliat. Tomó su espada, la sacó de la vaina, lo acabó de matar. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Le cortó la cabeza. Ella te herirá en el calcañar, pero tú le herirás en la cabeza. ¿Sabes que hay gente que dice, pero ¿cómo pueden estar estas historias de tanta muerte en la Biblia? ¿No escucharon eso? ¿Cómo puede haber tantas historias de guerra, de sangre en la Biblia? ¿Saben que hay una respuesta a todo esto para aquellos cuando le pregunten? Es que el pueblo de Israel era el brazo ejecutor de justicia de Dios en ese tiempo. Al que Dios le decía cortarle la cabeza, porque Dios ya lo había juzgado. Israel cumplía la función de brazo ejecutor de Dios. Y ay si Dios te decía matá todo ese pueblo y vos dejabas vivo a alguno, porque Dios te dijo matalos a todos. Y vemos muchas historias en la Biblia donde a veces dejaban a algunos vivos y Dios le dijo, pero no te dije que mataras a todos, yo ya los juzgué. El pueblo de Israel era el brazo ejecutor de Dios y Goliat tenía que ser muerto. Por eso le cortó la cabeza. Y cuando los filisteos vieron muerto a su paladín, huyeron. Y ahora te voy a hacer una pregunta ya terminando este sermón. ¿Con qué arma vas a vencer a Goliat? ¿En el nombre de Jehová, de los ejércitos,
y en el Dios de los escuadrones de Israel. Es en su nombre, en el nombre de Jesús, que solamente vas a poder vencer a ese Goliat que a veces nos tiene por mal traer y a veces por muchos años. Yo he peleado con Goliat, yo he peleado muchos años con Goliat y más de una vez casi me doy por vencido, que dije, es imposible vencer a Goliat, es imposible, pero se vence en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén.